empezar este quinto centenario con la lectura en primicia de lo que va a escribir Fernando Gual, del historiador etnógrafo, que va a escribir sobre nuestra cofradía y que va a investigar sobre ella. Mañana hará una noticia en el diario de noticias, valga la redundancia, y espero que de cara al año que viene nos escriba un librito interpretando el libro original de la cofradía, que sabéis que data de 1512 y que lo podemos tener para todos nosotros si queréis. El que quiera los libros, pues al año que viene, con un poco más de presupuesto, podemos conseguirlos. Y ahora, pues nada, Alicia nos cuenta un poco la historia de la cofradía. Bien, en 1512 es cuando se funda esta cofradía. Por Tierra Estella había ya otras cofradías, pero muy pocas en aquel entonces. Es a partir del 12 cuando empiezan a celebrarse, a formarse las cofradías, y no solo cofradías, sino también monasterios. A lo largo de ella vemos que esta cofradía era de una religiosidad, voy a decir, más que muy fuerte. Era lo que mantenía. Todos tenían que ser conscientes de la normativa que teníamos. Por esa es la causa, el que siempre que había una reunión de la cofradía, había por obligación, al empezar y al terminar, leer toda la normativa. Y va pasando el tiempo y Armañanzas aguanta hasta el día de hoy. Por eso yo digo que podemos dar la enhorabuena al pueblo de Armañanzas. Y por los méritos de nuestra Santísima Madre. Amén. La constante reflexión del Hijo de Dios. Padre nuestro, Dios, en el Señor de los Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, que esté en paz. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Tú que llamaste a Juan desde el vientre de su madre para preparar los caminos de tu Hijo, ayúdanos a ir tras el Señor con la misma fidelidad con que Juan fue delante suyo. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Enséñanos a ceder ante los otros para que tú te manifiestes.
será San Juan. ¡A la foto! ¡Viva San Juan! Y San Pedro también. Yo creo, bueno, que nos vamos, ¿eh? Yo vamos con la... Javi, que estamos en la plaza. Se va a caer, si se cae. Así no podemos salir. Así va bien, así va bien. Que no se ha de caer. Oye, así no podemos ir porque las vueltas... Que no se ha de caer. Hay despacio, ¿no? Que no se ha de caer. Venga, que el santo os protege. Escúchame, no se caerá. ¿Cómo que el santo nos protege? A lo mejor nos protege la cabeza. Mira para allá. Hay que ser estabilidad. Bueno, hala, adiós. ¡Agur, agur, agur! Ya vale. Apoyar porque la parecida. Y aquí también... Aquí le he dado. A ver. Sí, sí. Ahí he puesto. Eso. Vale, vale. Bueno. ¿A quién le pisamos? No, eso no. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Juan bendito y San José. Que nos proteja San Fermín. Yo especialmente me acuerdo de la Te voy a dedicar una canción, no dejes que me pierdan mi pobreza, y a ti tú también te vas.
paseando en tu jardín mil mariposas. ¿Quieres bailar con el son del vals de las mariposas? Pidamos al Señor en esta fiesta, por intercesión de Juan Bautista, por los difuntos de la cofradía y porque nos envíe muchos profetas y santos como él. Tomada del libro del profeta Isaías, nos presenta el conocido como segundo poema del siervo de Yahvé. Para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Inclina a mí tu oído y sálvame. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en él. Y os alegráis con un gozo inefable y desfigurado. A nuestro pueblo de conocerlo, esta maravilla de iglesia, de celebrar con vosotros este 5º aniversario de la cofradía que hayáis dado. 500 años de la cofradía de San Juan Bautista y de San Martín. Y el Señor nos regala, como siempre, unas lecturas que son alimento y luz y medicina. Para que su testimonio sea llamado a la conversión. Roguemos al Señor. Por todas las naciones pobres que tanta ayuda necesitan, que el Señor mueva el corazón de todos los que viven en la prosperidad para que les ayuden en sus necesidades. Roguemos al Señor.
Martín y todos los que habéis querido participar con nosotros en estos actos conmemorativos. Os damos la bienvenida. La intención de reunirnos hoy aquí no es otra que la de troncar con nuestro pasado, poniéndolo en valor y tratándolo con especial respeto, pero también y sobre todo la de recuperarlo y mantenerlo como algo nuestro. Han sido la voluntad y la fe y la determinación de decenas de generaciones que han continuado este legado las que han logrado forjar y mantener vivos a lo largo de los siglos la ermita de San Juan y su cofradía. Tenemos el deber entre todos de mantenerlo y de seguir transmitiéndolo a las generaciones venideras. Queremos expresar nuestra gratitud a todos los que han hecho posible que este acto de conmemoración tenga lugar hoy aquí en Armañanzas. Gratitud que expresamos de antemano también a la investigadora María Inés Sainz, que nos va a ofrecer a continuación una charla relativa a la historia de las cofradías de Navarra. Celebramos en Armañanzas un importante hecho histórico, el 500 aniversario de la fundación de la cofradía de San Juan y San Martín en 1502. Año también de la conquista de Navarra y su adhesión al Reino de España, aunque Armañanzas en aquella época pertenecía a Castilla. Es muy probable que en tiempos anteriores a esta fecha hubieran dos cofradías, como había dos ermitas, una en el interior del pueblo, la de San Martín, hoy derruida, y otra en el campo, que se conserva desde el canal San Juan. Hay una exposición permanente, ya sabéis, en la primera plaza del Ayuntamiento. Hemos hecho un montaje con fotos muy antiguas, de varias generaciones, que algunos pues vais a alucinar. Y después la comida popular. No sé si me dejo algo, si no que me dejo algo. Ah, bueno, también hay chocolate para todos. Y gracias otra vez a todos por venir.
se fue.